Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 10. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 10. Y vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. En el contexto, hemos estado hablando acerca de las figuras que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. ¿Ya recuerdan? Hemos hablado de la iglesia como un templo, ¿verdad? Como un edificio. Hemos también hablado de la iglesia como el domingo pasado, ¿verdad? Hablamos de la iglesia como una familia. ¿Ya? También hemos hablado de la iglesia como un cuerpo, muy bien, cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Bueno, y hemos estado ya hace varios domingos hablando acerca de la importancia de la iglesia, pero específicamente las figuras que se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse a la misma, para referirse a la iglesia del Señor. Y obviamente, escudriñando algunos aspectos relevantes que esta analogía, ¿verdad?, nos presenta en la palabra del Señor. Y cómo nosotros debemos responder, ¿verdad?, a ese desafío. Es decir, lo que el Señor espera también de cada uno de nosotros en forma individual, personal, como también colectiva, como congregación, ¿verdad?, en base a las figuras que el Nuevo Testamento nos presenta con respecto a la iglesia. Y hoy día vamos a hablar de otra figura muy interesante. ¿Ya? Cuando me puse a pensar en esta figura, inmediatamente me puse a pensar en mi corazón. De todos los seres vivos que hay en el planeta, de todos los seres vivos, especialmente los animales que hay en el planeta, ¿cuál de todos es el más vulnerable? ¿Cuál de todos los animales es el más vulnerable de toda la creación? Podríamos pensar, no sé, quizás los conejitos, ¿verdad? Pero ellos tienen rapidez. Esa es una de sus virtudes, corren muy rápido, ¿verdad? ¿Qué otro animal? Una hormiga quizá, ya, pero chiquitita, de repente se puede escapar, ¿ya? ¿Qué otro animal podríamos pensar que es vulnerable? La abeja, ¿ya? Pero las abejas pican, tienen un buen mecanismo de defensa, ¿verdad? ¿Quién no le ha picado a una abeja? ¿Ya? Y ya no quiere acercarse a un panal. Bueno, efectivamente, pues la oveja. La oveja es un animal, pero sumamente vulnerable. ¿Ya? Yo creo que la oveja es uno de los mejores argumentos en contra de la evolución. De los que creen neciamente en que el ser humano o la creación evolucionó. Porque en la lucha de las especies, ¿verdad?, donde gana el más fuerte, la oveja hace rato que estaría extinta. Hace mucho tiempo que estaría extinta, la verdad. ¿Ya? La oveja, ¿verdad?, está muy abajo en la cadena alimenticia. Ya no puede defenderse a sí misma, no puede cuidarse a sí misma. Ya se han encontrado ovejas que se han perdido por ahí comiendo cosas silvestres y han regresado y ya tiene tanta lana, ¿verdad?, que o queda enredado en algún zarzal o simplemente los parásitos o las enfermedades o la humedad o el barro o en el agua, ¿verdad?, pierden su vida. Pero no tiene ningún mecanismo de defensa la oveja. ¿Ya? Lo único que tiene, ¿cuál podría ser el único mecanismo de defensa que tendría la oveja? Porque aún su propia lana, ya en el verano, le calienta, ¿verdad? Y aún puede voltearse y no volver a pararse nunca más. Su único elemento de defensa es balar, para que llegue su pastor y le ayude. ¿Ya? Y eso se parece mucho a nosotros. Cuando, ¿verdad?, en la aflicción clamamos a nuestro Señor, cuando nos sentimos vulnerables y desvalidos y oramos a nuestro Padre Celestial, sabiendo que solo de Él encontramos, ¿verdad?, cuidado, protección, sabiduría, ¿ya? Y en Él nos podemos refugiar. Bueno, en Juan capítulo 10, Jesús utiliza esta analogía, ¿verdad?, de lo frágil que es el ser humano, pero específicamente en cuanto a dos rebaños en particular aquí, y vamos obviamente a concentrarnos en uno de ellos. Dice aquí en Juan capítulo 10, de cierto os digo,
el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ya el Señor les lleva, ¿verdad?, cautiva las mentes de los que están oyendo esta enseñanza a un redil, a un, ¿verdad?, grupo de ovejas. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. ¿Ya? Importante la labor de los porteros. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas, dice, cuando ha sacado, fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Ya? Interesante que ahí dice, ¿verdad? Cuando ha sacado fuera todas las propias, porque generalmente, ¿verdad?, en aquellos días habían rediles comunitarios, es decir, varios grupos de ovejas, varios rebaños de ovejas se juntaban, pero cuando venía el pastor y llamaba a sus ovejas, como conocían la voz de su pastor, salían sus ovejas, las propias. Ya no había confusión, porque las mismas ovejas reconocían la voz de su pastor. Conocen su voz, dice el versículo 4, porque conocen su voz. Más al extraño, si viene otro pastor, ¿verdad?, que llama a otro grupo, no seguirán, sino que huirán de él incluso, porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, claramente el Señor aquí explica que esto es una alegoría, diciendo, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces el Señor explica un poquito más a sus discípulos, a aquellos a los que, ¿verdad?, les fue dado conocer los misterios del reino, ya este grupo más selecto, diciéndoles, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ya, yo soy la forma en que uno puede llegar al redil. En este caso va a estar hablando del redil del Señor. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado nomás, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vamos a orar antes de continuar la enseñanza en esta mañana. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Te ruego que ella nos pueda guiar por medio de la obra de tu Espíritu Santo a entender, al ser iluminados, Señor, pero también a vivir, a poner en práctica la dependencia que tenemos de ti y de tu palabra. A ser movidos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Guíanos, Señor, como tu rebaño, a buenos pastos de tu palabra, para ser alimentados y nutridos a través de ella. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en primera instancia, el Señor Jesucristo está hablando a la nación de Israel. Aquellos que en primera instancia recibieron la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel fue señalado como el primer rebaño que tuvo Jehová. Ese otro rebaño que se menciona en el versículo, ¿verdad?, 16, cuando dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a la nación de Israel, a aquellas también debo traer y oirán mi voz, ¿verdad? Y habrá un rebaño y un pastor. Ahí no se está refiriendo a propósito
al apóstol Pedro, como cree la Iglesia Católica, señalando, ¿verdad?, al Papa como el pastor de las ovejas. Se refiere al mismo Señor Jesucristo, tal como en Mateo 16, ¿verdad?, cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ya? Esto confunde a algunas personas, por eso lo explico. Es más, el mismo contexto lo explica cuando habla, ¿verdad?, de que el buen pastor su vida da por las ovejas, ahí en el versículo 11. Y después en el versículo siguiente, ¿verdad?, del que leímos, el versículo 17, aclara, ¿verdad?, el mismo Jesucristo como ese buen pastor cuando dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El mismo Señor Jesucristo es ese buen pastor, ¿ya? Pero este otro rebaño que se menciona acá se refiere a los gentiles, que hasta ese momento, ¿verdad?, estaban lejanos, ¿verdad?, de las promesas de Dios. A los gentiles que llegarían a convertirse a Cristo y que llegarían a ser discípulos de su iglesia. Iglesia que Él compró con su sangre. Iglesia que va a estar cimentada, ¿verdad?, en la roca que es Cristo. Iglesia en donde ya no va a haber judío ni gentil, griego, esclavo ni libre, sino todos vamos a ser uno en el Señor, ¿verdad? Así que ese rebaño al que se refiere acá, básicamente está refiriéndose a la iglesia. Ahora, como mencioné al principio, un rebaño hace referencia a un grupo de ovejitas, ¿verdad?, que necesitan un pastor. Dios nos compara a ovejas. ¿Por qué Dios nos compara como ovejas? Porque no hay otro animal en el planeta que sea tan vulnerable, tan torpe y tan frágil y necesitado como una oveja, tal como somos nosotros en lo espiritual. A veces nos creemos, ¿verdad?, muy capaces o muy desarrollados, hasta que se mueve el piso bajo nuestros pies en un terremoto, hasta que se sale el mar de su límite, ¿verdad?, en un maremoto, hasta que un incendio, ¿verdad?, hace peligrar nuestra vida y los bienes materiales que podamos tener. Y ahí nos acordamos que somos frágiles, somos débiles y somos tremendamente vulnerables. Bueno, no en vano el Señor, ¿verdad?, de alguna manera nos compara con este animalito, ¿verdad?, tan especial como una tierna ovejita. Bueno, como mencioné también al principio, las ovejas no tienen un mecanismo natural, normal y eficiente de defensa. ¿Ya? Quizás pudiéramos pensar en su lana, pero la lana muchas veces le molesta para huir de un depredador, ¿ya?, en un risco o entre zarzales, o incluso en el verano sufre por el calor. Necesita incluso ser protegida y cuidada permanentemente porque no tiene un mecanismo de defensa. No es rápida, no tiene algún veneno que pudiera, ¿verdad?, ahuyentar a algún depredador. Tampoco tiene autocuidado. ¿Ya? Las ovejas fueron creadas básicamente con un solo propósito. ¿Sabes cuál es el propósito por el que fueron creadas las ovejas? El único propósito por el que fueron creadas, el principal propósito en realidad, en primera instancia, fueron creadas para adorar a Dios. Sí, porque el Señor, ¿verdad?, después que Adán y Eva murió, tuvo que matar un corderito para poder vestir con sus pieles a Adán y Eva y cubrir su vergüenza. Luego en el arca, junto con muchos otros animales limpios también, como la oveja, fueron ingresados no de 2 en 2, sino de 7 parejas, porque iban a ser, ¿verdad?, ellas no solo parte de la alimentación, de la tripulación de aquella arca, ¿verdad?, que iba a salvar al mundo, a la humanidad, sino también iban a ser el objeto de adoración en el holocausto, ¿verdad?, en el sacrificio, ya como Noé cuando descendió del arca y ofreció sacrificios a Jehová. Entonces es interesante todas las analogías que encontramos en la Escritura que nos relacionan con este animal tan en particular. Este animal que no tiene mecanismos de defensa o de autocuidado, es absolutamente dependiente. Su única forma, como dije, de protegerse es balar y esperar que venga el pastor a protegerla del lobo. Y así nosotros, ¿verdad?, también tenemos la oración. Cuando nos sentimos vulnerables, cuando nos sentimos desprotegidos, cuando nuestra angustia, ¿verdad?, sobrepasa nuestra alma, ¿qué hacemos? Clamamos al Señor, ¿verdad? No nos queda más que mirar al cielo y decir, como Pedro cuando se estaba hundiendo ahí en el mar: Señor, sálvame. Y a veces eso es lo único que podemos hacer. Bueno, esto es porque básicamente la figura que se presenta acá del rebaño es cómo la oveja necesita de su pastor.
cómo una oveja necesita de su pastor. En este caso, tal como vemos acá, nuestro pastor principal es Cristo. Así como el cuerpo, la figura del cuerpo, la cabeza es Cristo, en el rebaño de la iglesia, que así, ¿verdad?, se utiliza esa figura para nosotros, el principal pastor de cada iglesia es Cristo. No es el pastor tanto o cual, ¿ya? Yo no soy el pastor principal aquí en esta iglesia, el pastor principal es Cristo. Pues el pastor principal dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que pudiésemos ser un rebaño y seguirle a Él, de la misma manera que un cuerpo tiene su cabeza, que es Cristo. Y eso nuevamente también nos habla de la dependencia, nos habla de la entrega, ¿verdad?, que debemos tener hacia nuestro Señor Jesucristo, como nuestra cabeza, como nuestro pastor. Ahora, en ese sentido, un rebaño de ovejas, ¿ya?, necesita muchas cosas, pero solamente nos vamos a enfocar en 3 cosas que, a la luz de la Escritura, probablemente son las más relevantes para una iglesia como el rebaño de Jesucristo. En primer lugar, un rebaño necesita ser guiado. Miren lo que dice Mateo 9:36. Mateo capítulo 9, versículo 36. ¿Ya? Mateo capítulo 9, el versículo 36. Aquí encontramos una escena del ministerio de nuestro Señor Jesucristo muy profunda, muy significativa. ¿Ya? Voy a leer el versículo 35 para que tengamos un poquito del contexto. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, esto es, las ciudades y aldeas de los discípulos. Ya en otra porción de la Escritura sabemos que se refiere a las aldeas, ¿verdad?, y las ciudades donde venían sus discípulos. ¿Ya? Y que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y esto obviamente implicó que mucha gente se empezó a reunir y empezó a seguir. Pero ¿qué vio el Señor? ¿Vio solo una multitud? ¿Vio solo un grupo de gente con el que tal vez podría comenzar una mega iglesia? No. Miren lo que dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo reacciona el Señor a esto? ¿Cuál fue su reacción al ver todas estas personas como ovejitas, ¿verdad?, sin un rebaño, todas, cada uno dispersas por su lado, expuestas a los elementos, expuestas a los peligros, expuestas a las enfermedades y a todo, ¿verdad?, lo que necesita del cuidado, el cuidado de una oveja? Bueno, dice el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los pastores en una iglesia, los pastores en plural me refiero, simplemente son aquellos obreros que el Señor envía para ministrar dentro del rebaño. Pero nunca hay que perder el enfoque de que nuestro pastor principal es Cristo. Así como la cabeza del cuerpo es Cristo, el pastor principal, a quien, ¿no es cierto?, nosotros debemos nuestra vida, es el Señor Jesucristo. Ya los seres humanos no somos tan importantes como creemos. Hoy en día muchos pastores, ¿verdad?, ya les queda chico el título de pastor y empiezan a llamarse obispos. Y ya después les queda chico ya y empiezan a llamarse apóstoles, querubines, y quizás qué cosa, ¿verdad?, serafines, no sé. Y siempre buscan los seres humanos, buscamos, ¿verdad?, tener más autoridad, más poder, más control. Pero siempre es importante recordar que nuestro pastor, nuestro buen pastor, es Cristo. ¿Ya? Los pastores, ancianos u obispos, que es el mismo oficio en una congregación, tienen un propósito que ya lo vamos a ver más adelante, dentro de este rebaño, ya dentro del rebaño, porque también somos parte del rebaño, también somos ovejitas, vulnerables, frágiles, necesitadas, ¿verdad?, dentro del mismo rebaño. Ahora bien, un rebaño necesita ser guiado. El Señor vio a esta multitud y la vio dispersas. En ese momento Él no era el pastor de estas ovejas, pero Él quiso ser el pastor de sus ovejas. Por eso dio su vida por ellas,
para que tanto judíos como gentiles pudieran llegar a ser una iglesia en el Señor. Por lo tanto, un rebaño necesita ser reunido. Necesita mantener una comunión, juntado, ¿verdad? En un rebaño que permita, ¿verdad?, ya no estar dispersa y expuesta a los peligros. También necesita ser ordenado, se requiere una estructura, ¿verdad?, en la cual podamos funcionar. En la Escritura encontramos mucho acerca de esto, de cómo nos debemos amar unos a otros, perdonar unos a otros, servir unos a otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Estimando a los demás, dice, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Un concepto de unidad, un concepto grupal, ¿verdad?, de unidad. Un rebaño necesita ser liderado, enfocado, una visión clara, ¿verdad?, hacia dónde dirigirse. Si no, estas ovejas salen del redil y van a cualquier lado, como las vio el Señor Jesucristo, dispersas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Y sus discípulos, sus obreros, iban a ser aquellos que le iban a dar a este rebaño comunión, estructura, enfoque, a través del ministerio del mismo Señor Jesucristo. Así que un rebaño necesita ser reunido. Un rebaño necesita estar unido junto. Un rebaño necesita, ¿verdad?, salir siempre en la misma dirección. Se utilizan términos más coloquiales, ¿verdad?, achoclonados, ¿ya?, refiriéndose, ¿verdad?, con un choclito, un choclo, ¿verdad?, y todo, ¿verdad?, juntos y unidos, ¿verdad?, unidos a un mismo sentir. Bueno, es interesante todas las veces que la Escritura que nos habla acerca de la unidad, que nos habla acerca de estar reunidos. Por algo el Señor nos dice en su palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice allá en Hebreos 10, 25. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto más necesitamos hoy en día reunirnos, congregarnos, estar juntos, ¿verdad?, siendo guiados en un mismo redil por un mismo pastor? Pero en segundo lugar, un rebaño no solamente necesita ser reunido, ordenado, ¿verdad?, liderado. ¿Ya? Un rebaño también necesita ser apacentado o pastoreado. Cuando el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, busquémoslo por favor, se despide ya de Éfeso, ya él va a regresar, quiere ir a Jerusalén, sabemos lo que va a pasar después, lo van a tomar preso, en Hechos 20, ya lo van a tomar preso y lo van a llevar a Roma, donde finalmente va a ser muerto. Pero él, sabiendo esto, que él iba a salir de Asia, Éfeso está en Asia Menor, donde están las 7 iglesias de Asia Menor en las que escribió el apóstol Juan en Apocalipsis, lo que sería hoy en día Turquía, ya, lo que sería hoy en día Turquía, al este de Grecia, ya, al norte de Palestina, para que más o menos se ubiquen, al sur de Rusia, ya, ubican más o menos en el mapa. Bueno, una zona muy grande donde el evangelio se expandió. En una parte los enemigos de Cristo dijeron, en toda Asia conoce el evangelio, ¿ya? Bueno, allá en Éfeso, Pablo se despide, ¿verdad?, da un tremendo discurso para despedirse de varios pastores de distintas iglesias que se reunieron ahí. Ahí se reunieron en iglesias, ¿verdad?, probablemente de Filipo, de Colosas, no solo de Éfeso, ya de Tesalónica, ya quizás vinieron también de Filipo, de la parte de Europa, quizás también llegaron pastores probablemente, ¿verdad?, en un compañerismo seguramente de pastores ya de Hierápolis, de la Odisea, que era más cerca a Éfeso, etc. Bueno, cuando se reunieron y Pablo se despide de ellos, ya les encomienda, ¿verdad?, de corazón el cuidado de cada una de estas iglesias, muchas de estas iglesias que él mismo había fundado, ya como mismo Éfeso. ¿Ya? No así otras como Colosas, que él nunca fue, pero a través de Epafrodito, ¿verdad?, la iglesia de Éfeso fundó la iglesia ya en Colosas. Bueno, él les da, ¿verdad?, un tremendo discurso de ánimo, de motivación a los pastores que estaban a cargo de cada una de estas iglesias. Y dentro de varias cosas que él les menciona, ya acompáñenme a Hechos capítulo 20, versículo 28. Ya él les encomienda estos rebaños cuando les dice, por tanto, mirad por vosotros, ¿ya? Cuídense ustedes, ¿verdad?, como siervos del Señor,
y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí utiliza, ¿verdad?, la figura de un redil, de un pastor, de una congregación como un rebaño. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. ¿Ya? La palabra obispo, pastor o anciano en la Biblia se refiere al mismo oficio, que hoy en día simplemente se conoce como pastor, ¿ya? Solo que expresa tres aspectos distintos de ese ministerio. ¿Ya? El obispo simplemente significa sobreveedor o el que supervisa. ¿Ya? Es el que simplemente supervisa de que todo funcione, que esté todo lo necesario. ¿Ya? Anciano básicamente se refiere al aspecto de consejo, de sabiduría, ¿no es cierto?, que entrega, ¿verdad?, un pastor. Y pastor básicamente el concepto, ¿verdad?, de guiar a buenos pastos, de sacar el rebaño, protegerlo del peligro, ¿verdad?, y llevarlo a un alimento sano, a un alimento nutritivo, ¿verdad?, libre de cualquier peligro que pudiera haber. Entonces, expresa básicamente tres aspectos, pero del mismo oficio. Ahora bien, dice, aquí no está hablando ni de jerarquía, ni de autoridad por sobre otra, simplemente el mismo oficio. Ahora, es interesante cómo el apóstol Pablo, con un corazón abierto, ¿verdad?, pone un tremendo peso de responsabilidad en estos siervos del Señor. Mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Cuídenlo, protéjanlo. En otras palabras, pastoréenlo. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Esa palabra apacentar, ya que a veces la podemos quizás confundir derivándola como si solo se refiere a algo apacible. En realidad esa palabra apacentar es una palabra que en el original que fue escrito en el Nuevo Testamento, ya, es la palabra poiniomen. Ya, poinion es la palabra para pastor. Poiniomen es, ¿verdad?, conjugado como pastorear. Literalmente aquí está diciendo apacentar la iglesia del Señor, literalmente está diciendo pastorear la iglesia del Señor. El Señor nos ha puesto para pastorear la iglesia que no es de ellos, por lo tanto no es un rebaño que les pertenezca, no es el pastor principal, pero iglesias que han sido puestas bajo su cuidado, como obreros dentro del mismo rebaño, para apacentar la iglesia del Señor. Me acuerdo un pastor, ¿verdad?, tiempo atrás, hablando acerca de esto, nos decía a los pastores que básicamente nosotros seríamos como un pastor alemán, como el perrito, ¿no es cierto?, que está ahí ladrando para que las ovejas no se salgan, ya tratando de reunirlas y de conducirlas. Ya quizás no somos más que eso. Sin embargo, la responsabilidad que Pablo aquí habla a estos pastores tiene que ver con el cuidado, con el pastorado, ¿verdad?, con la guía que requiere una congregación. Cuando dice apacentar o pastorear la iglesia del Señor. Y el Señor deja súper claro a quién le pertenece este rebaño. Cuando dice la cual Él, está hablando del Señor Jesucristo, ganó por su propia sangre. Por lo tanto, no es cualquier grupo de gente. No es un centro de alumnos, ¿verdad? No es un grupo de social o comunitario, ¿verdad? No, es una iglesia, un rebaño que Cristo mismo ganó con su propia sangre. Cristo, y paradójicamente, ¿verdad?, como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante, ¿verdad?, cómo este Cordero dio su vida para tener un rebaño. Cristo es nuestro pastor. Por eso es que aquí deja una tremenda responsabilidad sobre los hombros de los siervos de Dios que tienen, ¿verdad?, la necesidad de guiar, de cuidar el rebaño. Un rebaño no solo necesita ser, como ya dije, guiado, reunido, ordenado y liderado, sino también apacentado o pastoreado. Esto es, por ejemplo, guiado a buen alimento. ¿Ya? No lo vamos a buscar, pero el Salmo 23, ¿verdad?, tenemos una linda analogía de cómo Dios trató en el Antiguo Testamento con Israel. ¿Ya? Y se refería, ¿verdad?, a ellos, ¿verdad?, a través de las palabras de David cuando dijo: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos
me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué es lo que más necesitamos los seres humanos para sobrevivir? Alimento y bebida, el líquido, ¿verdad? Así que el Señor nos lleva a delicados pastos. Delicados pastos ahí también se refiere a algo benéfico para nosotros. No solo algo blandito, ya cuando decimos delicado, podemos pensar que es solo algo, ¿verdad?, tierno y frágil, pero no necesariamente en el contexto ya, y la palabra en sí hace referencia a algo suave, sino más bien a algo nutritivo, algo que realmente tenga consistencia para nosotros y que nos alimente. Ya, Señor, como buen pastor, nos guía a buen alimento y nos guía, ¿verdad?, a aguas que no están estancadas, aguas, ¿verdad?, que fluyen y que permiten que nos podamos hidratar sanamente. Entrarán y hallarán buenos pastos. Incluso hay un pasaje que estaba investigando en Ezequiel, ya, si lo alcanzan ahí a encontrar, si no pongan atención, en Ezequiel 34:14, cuando justamente habla aquí una profecía en contra, y es interesante que utiliza aquí el término de los pastores de Israel, pero aquí en este contexto se refiere a los líderes políticos de la nación de Israel. No está hablando aquí de líderes religiosos y menos espirituales. Está hablando de los gobernadores, de los gobernantes, como algo así como los alcaldes que tenía, ¿no es cierto?, la nación de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Y cómo ellos se aprovecharon de Israel, ya no solo cobrándoles impuestos abusivos, sino aprovechándose del rebaño, porque eran malos pastores. Pero es interesante que en esa profecía luego habla una profecía hacia el futuro, incluso más allá de la iglesia, ya, que es muy común en Isaías, hablándonos del milenio, del reino milenial, donde Cristo mismo va a estar aquí en la tierra reinando, con vara de hierro, ¿verdad?, de justicia eterna, por 1000 años, literales, aquí en la tierra. Y no solo va a estar, ¿verdad?, rigiendo a la nación de Israel restaurada, sino también a la iglesia que vamos a estar parte de allí, glorificados. Y es interesante, ¿verdad?, en los términos en los que se refiere, por ejemplo, en el versículo 14, cuando dice, en buenos pastos las apacentaré, buenos pastos, benéficos pastos, esos pastos delicados del Salmo 23. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil. Segura, ¿verdad? Hoy en día la nación de Israel no está segura, tiene muchos enemigos. Y en pastos suculentos, y ahí me llamó la atención esa palabra, suculentos, ¿verdad? Así es la palabra de Dios para nuestra vida, ¿o no? ¿Verdad? Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Tu palabra me ha sustentado, dice el Salmo 119. Suculentos, dice, serán apacentadas sobre los montes de Israel. Bueno, esto se refiere, como ya dije, al milenio. Siempre es importante tomar la escritura en su contexto, pero también nos da una figura de cómo el Señor se preocupa de alimentar a sus rebaños. En el caso nuestro, que somos la iglesia, el Señor también nos dejó suculentos pastos para ser apacentados. ¿Dónde encontramos esos suculentos pastos? Me gusta mucho esa palabra, suculento, ¿verdad? Ya suena como algo, además de rico y sabroso, algo como contundente, algo así como una cazuela, no sé, se me ocurre. Ya, en mi mente limitada pienso algo así. ¿Ya? ¿Dónde encontramos esos suculentos pastos? Bueno, hermano, en la palabra de Dios. Aquí encontramos, ¿verdad?, el deleite de nuestra alma. Ya, qué importante es ser pastoreado en un lugar donde se enseñe la palabra de Dios, donde realmente se predique la palabra de Dios, donde hay un compromiso serio con la palabra de Dios. No solamente entretener a la gente, no solamente, ¿verdad?, darle papitas fritas y hamburguesas, sino darle, ¿verdad?, la suculenta palabra del Señor. ¿Ya? Qué importante. Bueno, por eso es que un rebaño necesita ser apacentado o pastoreado. Porque a veces en nuestra naturaleza humana, carnal, ¿qué es lo que buscamos? Lo más rápido, lo más fácil, lo más rico. Y la comida chatarra, ¿verdad?, abunda hoy en día. En las redes, en los medios, es fácil hoy en día encontrar tanta comida chatarra. Estoy hablando de lo espiritual, ¿verdad? Y no tomar el tiempo para hacernos de una buena comida, contundente, ¿verdad?, suculenta, de la palabra del Señor. Por eso es que un rebaño necesita ser pastoreado, apacentado, conducido a lugares apropiados. Porque es interesante que las ovejas
no tienen una concepción muy sabia, voy a decirlo, ¿verdad? Para que suene más sabio, más suave, digamos, de dónde es lo mejor para su alimentación. Ellos salen nomás y van a buscar cualquier pasto. Puede que el pasto tenga veneno, algunas hierbas venenosas. Puede que el pasto también, por muy largo, contenga también, ¿verdad?, parásitos que se les pueden pegar en la lana, ¿verdad?, en su cuerpo, ¿ya? O haya muchas moscas que puedan generar larvas que finalmente por medio de sus mucosas puedan incluso llegar hasta su cerebro, ¿ya? Todas esas cosas tiene que cuidar un pastor, un simple pastor de ovejas. Hace poquito en nuestro hogar estuvimos alojando un pastor mexicano, ¿ya?, que era interesante porque él era pastor de una iglesia en México, pero también era pastor de un rebaño. Nos contaba y nos mostraba fotos. Le decía, no, pero en serio, sí, me mostraba fotos que él tenía un rebaño de ovejitas, ¿ya?, literalmente, ovejas literales, además de las ovejas en la iglesia, ¿ya? Y él me decía que es más fácil apacentar el rebaño de ovejas que el rebaño de la iglesia. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero es interesante, ¿verdad?, todas estas analogías que el Señor nos deja en su palabra. Y lo importante que es conducirla a lugares apropiados, ¿verdad?, para su alimentación. Si no, la ovejita va y se alimenta de lo que sea y donde sea. Pero a veces eso conlleva peligro. Por eso Tito, capítulo 2, versículo 1, nuevamente el apóstol Pablo, hablando acá a su discípulo Tito. Pablo tuvo varios discípulos, no solo Timoteo, ¿ya? Le exhorta, le aconseja, ¿ya? Porque Pablo le envió a Creta, porque en Creta habían varias iglesias y dentro de estas iglesias habían problemas. Entonces Pablo envió a Tito a corregir esos problemas. Tito era probablemente algo así como un comando. Cuando hay problemas, mandamos a Tito. Y fue Tito a corregir todos estos problemas. Y una de las cosas que Pablo le enfatizó a Tito, lo encontramos allá en Tito, capítulo 2, versículo 1, cuando le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué era importante esto? Bueno, retrocedamos un poquito al capítulo 1 de Tito, versículo 5, cuando Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. A veces en las congregaciones, en los rediles, ¿verdad?, hay deficiencia, ¿verdad? Cuando una persona está desnutrida, hay un problema de nutrición. Entonces, Tito tenía que ir y corregir estas cosas. Por eso es que dice, para que corrigiese lo deficiente. Y dentro de ese proceso estableciese, dice, ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Ya dijimos que anciano, obispo, pastor, se refiere al mismo oficio. Ahora bien, la importancia de la sana doctrina. Ya nosotros pertenecemos a una iglesia que llamamos Iglesia Bíblica Bautista. No somos una iglesia, ¿verdad?, carismática, no somos una iglesia reformada, no somos una iglesia pentecostal, no somos una iglesia anglicana o una iglesia presbiteriana, no, somos una iglesia, primero, bíblica, porque nuestro fundamento no es lo que los padres de la iglesia han declarado, o lo que las emociones y profetas, ¿verdad?, profetizan, o lo que las experiencias de éxtasis, ¿verdad?, muestran. No, nuestro fundamento es la palabra de Dios. La Escritura debe ser la palabra del Señor. ¿Ya? Y luego bautistas porque describe la tradición de muchos siglos, de hombres y mujeres que dieron su vida por defender doctrinas, como, ¿verdad?, la separación de iglesia con el Estado, como el bautismo por inmersión, ¿ya?, y no por aspersión, como el bautismo para adultos que han recibido a Cristo, no el bautismo infantil. Doctrinas, ¿verdad?, fundamentales, como la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras. Doctrinas importantes, como que Cristo murió por todos, no por solo algunos. Doctrinas, ¿verdad?, como que en el Evangelio hay poder de Dios para salvación, como dice Romanos, capítulo 1, siglo 17. Doctrinas que están en la palabra del Señor y que las aceptamos y que las creemos, no necesariamente aunque las podamos comprender del todo, pero las aceptamos como bíblicas porque están ahí. Doctrinas que hombres y mujeres fueron capaces de dar su vida, de sufrir aún el martirio y el sacrificio por ellas, por sostenerlas, por mantenerlas.
Doctrinas como que solamente hay dos simbolismos a cumplir, ¿verdad? Como ceremonias dentro de la iglesia simbólicas, que son el bautismo, que es por inmersión, representando la sepultura, muerte y resurrección de Cristo, y la Santa Cena, por medio de elementos, ¿verdad?, representativos, como el pan sin levadura y como el jugo de uva sin fermentar, representando el cuerpo de Cristo entregado por nosotros y la sangre de Cristo sin pecado, derramada para que pudiéramos ser justificados ante Dios. Todas esas son doctrinas que a través de la historia han caracterizado a las iglesias bautistas. Entonces, por eso es que, si bien nuestro nombre es bíblico, pero nuestro apellido es bautista, ¿ya? Y aunque eso hoy en día a muy pocos les importa, incluso hoy en día hay iglesias que se van desviados de estas doctrinas o de estos, ¿verdad?, fundamentos, siguiendo sus propios caminos. Y hoy en día hay iglesias carismáticas, iglesias bautistas carismáticas, bautistas reformadas, hay de todo lo que tú quieras. Ya bautistas hay para tirar al aire, ¿verdad? Bueno, pero aquellas iglesias bíblicas que entienden que su único fundamento es la palabra, enfatizan la sana doctrina. Porque la sana doctrina no es solo un grupo de libros en una biblioteca pastoral, que no se toca. Mientras no se toque, ¿verdad?, todo lo demás es lícito. No, la doctrina tiene que ser práctica. La doctrina debe ser vivida, porque la doctrina es la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo, predicar todo el evangelio de toda criatura, e ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, todas las doctrinas de la palabra de Dios. Lo mismo que Pablo le dijo a los pastores allá en Éfeso: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, es para que lo pongamos en práctica, para que lo apliquemos. Mismo Pablo le dijo a Timoteo que toda la Escritura, toda, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil. La palabra de Dios es inspirada por Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es que la contenga para que podamos discernir, hay cosas que sí, hay cosas que no. No, toda ella es inspirada por Dios. Pero es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Por lo tanto, la importancia de la sana doctrina es fundamental. No es simplemente un accesorio de una iglesia bíblica bautista. La sana doctrina no es solamente una característica superflua de una iglesia bíblica bautista. No, la sana doctrina es el cumplimiento de lo que Dios espera de su rebaño. Ser cuidados, protegidos, en suculentos pastos, en pastos sanos, libres de contaminación, donde no haya veneno en la olla, ni muerte en la olla, como le pasó al profeta, ¿verdad?, Eliseo, cuando recogieron, ¿verdad?, de todo lo que había, pero no se cuidaron, ¿verdad?, no tuvieron la delicadeza y el cuidado de escoger correctamente lo que era para su alimento, allá en el Antiguo Testamento. Bueno, por eso es que es importante en una iglesia capacitarse, enseñar la palabra del Señor, ser instruido en la palabra del Señor y mantener la sana doctrina, porque como dice también la Escritura, lo vamos a ver más adelante, que la iglesia de Dios es columna y es baluarte de la verdad. Defendemos la verdad, que es la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es por eso que la iglesia es ese baluarte, ¿verdad?, esa defensa contra la Escritura, para que, como dice Judas, ¿verdad?, contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Bueno, todos estos aspectos tienen que ver con eso, con la sana doctrina. Y no solo un pastor en una iglesia debe conocer la doctrina. Cada creyente en sí debe ser nutrido con la sana doctrina y la sana palabra del Señor. Como dice la Escritura, la Biblia es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Esto no es solo requisito o prerrogativa o privilegio solo de algunos privilegiados, de algunos profesionales, ¿verdad?, o de algunas personas dentro de la congregación. Todos los creyentes debemos ser instruidos en la sana doctrina. Por eso es que dentro de un rebaño bíblico
¿verdad? Debemos ser apacentados y pastoreados. Por eso es que Pablo le dice a los pastores, a los siervos de Dios allá en Éfeso, cuiden el rebaño, cuiden el rebaño. ¿Por qué es necesario cuidar el rebaño? Ya dijimos, las ovejas no tienen mecanismos de defensa apropiados, eficientes. No corren rápido, no tienen armas para poder defenderse o capacidades, ni siquiera tienen inteligencia, como los delfines, ¿verdad? Que se dice que son los más inteligentes en el reino animal. ¿Ya? Ni siquiera, por último, como una gallina tiene, ¿no es cierto?, un pico para poder atacar o unas garras para poder, ¿no es cierto?, defenderse contra el zorro. No tiene nada. Por eso es que es necesario en un rebaño mantener el cuidado necesario y preciso. Miren lo que dice 1 de Pedro 2. 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Dice, desechando pues toda malicia. 1 de Pedro capítulo 2, versículos... Perdón, me equivoqué. Es 2 de Pedro capítulo 2. Es fácil encontrarlo porque está después de primera. Así que se van a demorar poco. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es una advertencia, hermano. Esto es real, esto es contingente, esto es al día de hoy. Falsos maestros, dice que introducirán, ¿cómo? Encubiertamente, ¿qué? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, está diciendo que muchas personas dentro del rebaño van a seguir sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, de la Escritura, de la Biblia, será blasfemado. Eso lo vemos hoy en día, a nuestro alrededor. Vemos tanta, pero tanta falsa doctrina. Dice el versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición, dice, no se duerme. Eso es algo que está ocurriendo. No solo ocurrió en los tiempos apostólicos, también hoy en día. Y cada día que pasa, hay más maldad y hay más falsa doctrina. Iglesias que aceptan el pecado como si fuera la manifestación de una cultura o de un gusto o una preferencia personal, siendo que bíblicamente es pecado. Hay de lo que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Cuando hoy en día se cuestiona, ¿verdad?, la rigidez de la palabra del Señor. No, pero es que hay que ser, ¿verdad?, más inclusivo. No, la sodomía es pecado, es maldad, es corrupción. No es una opción de vida. No, no lo es. Cuando hablo de sodomía, hablo del término correcto, bíblico, para referirse a lo que hoy en día llaman homosexualismo, o lesbianismo, o el nombre que le den. Sodomía es como le llama la Escritura, y es pecado, es maldad. Eso está claramente señalado en la Escritura. No podemos, no debemos, porque no nos corresponde, el rebaño no es nuestro, es de Cristo, no podemos hacer concesiones. Lo que es pecado, lo que está bien, y lo que está mal, está mal. No es correcto hacer discriminación de personas, pero sí es correcto hacer discriminación de maldad. La Biblia dice, aquellos que por el uso de la Escritura, dice el libro de Hebreos, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay cosas buenas y hay cosas malas, y las cosas malas hay que alejarse de ellas, porque son pecados, porque son maldad, porque corrompen la raza humana. Por eso es que es necesario siempre estar reforzando y manteniendo la sana doctrina de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 8 al 9, estamos ahí cerquita. Antes, ¿verdad?, busquemos el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8 al 9. Hebreos 13, 8 dice, ¿lo tienen ahí? Hebreos 13, 8 está diciendo que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hay cosas que no cambian, hermano. Su santidad, su justicia, lo correcto, lo incorrecto,
la verdad, el error, hay cosas que no cambian. Cristo no cambia, es permanente. ¿Ya? Por eso dice el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hoy en día hay doctrinas muy extrañas, ¿ya? Doctrinas incluso ridículas. Ladrar en el espíritu, ¿ya? El vómito santo, llover oro. Quizás han escuchado cosas así. Cada vez al ser humano se le ocurren cosas más ridículas. Hay doctrinas muy extrañas hoy en día, ¿verdad? No de qué llevar de doctrinas diversas y extrañas. Líderes, ¿verdad?, espirituales en algunas iglesias que avalan, ¿verdad?, el matrimonio homosexual, ¿ya? Siendo que la Escritura claramente dice marido de una sola mujer, hablando del pastorado de un varón, no una mujer. Bueno, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, ¿ya? Que nunca aprovechen, no está hablando aquí de afirmar el corazón, de fortalecerse físicamente, sino en lo espiritual, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Voy a leer leí Hebreos 13, 8, ¿verdad? Pero quería leer, me equivoqué, quería leer del versículo 7, cuando dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en ese contexto habla de que Jesucristo no ha cambiado. Como dice el libro de Santiago, de allá viene, ¿verdad?, la bendición del Señor, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que por esto no debemos dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas. De ahí la importancia, ¿verdad?, del pastor dentro de una congregación, de los pastores dentro de una congregación. En la Escritura siempre se habla de más de un pastor. Cuando habla de los pastores de las iglesias de Filipos, pastores y diáconos, siempre habla en plural. Y el pastor no es solamente el que tendrá quizás el título de pastor, sino aquellos obispos, aquellos ancianos que participan y se involucran dentro del pastorado o del apacentamiento de una iglesia. Esto se refiere también a los líderes espirituales y maduros dentro de una congregación, que llevan el rebaño por la sana doctrina y que mantienen, ¿verdad?, una dirección espiritual. En ese contexto, saltemos al versículo 17 de ahí de Hebreos 13. Obedeced a vuestros pastores, en plural, y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Bueno, porque una de las responsabilidades de estos siervos del Señor es velar por vuestras almas. ¿Qué es lo que hace una persona que está en vela, un guardia que está en vela? Tenemos acá varios hermanos que son de la Armada, cuando están de guardia, ¿verdad?, ahí con el fusil y le ponen, ¿verdad?, en la entrada, ¿verdad?, al puesto de mando, ¿qué tienen que hacer? ¿Le pueden quedar dormidos? ¿No? Ahí tienen que estar firmes, velando, despiertos. ¿Para qué? Para que no entre el enemigo, para que no haya peligro. Bueno, esa es la responsabilidad muchas veces del pastor, velar por las almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso, ¿verdad?, un pastor quejón. Eso es lo que está diciendo la Escritura, de que no hay que quejarse. ¿Ya? Ese pastor que en una oportunidad dijo, el ministerio es tan lindo si no fuera por la gente. No entiende, ¿verdad?, que el ministerio es la gente, son las personas. No es fácil, pero esa es la labor que cumple un pastor. Por eso es que un rebaño necesita ser apacentado o pastoreado. Necesita ser cuidado, a veces incluso de sí mismo. Porque a veces pueden surgir, como en la iglesia de Corinto, por ejemplo, rencillas. ¿Ya? Esto, por supuesto, no pasa aquí en nuestra iglesia, pasa en otros lugares. ¿Ya, por si acaso? No, es mentira. Bueno, a veces hay enfermedades espirituales también. Enfermedades espirituales como el desánimo, como la flojera, como la pereza. Son enfermedades espirituales. ¿Ya? Cosas, ¿verdad? Hay unas moscas bien en particular que en el mundo de ovino, llegan a las mucosas, a las partes, ¿no es cierto?, húmedas del animal, de la oveja, y dejan sus larvas. Esas larvas suben por la nariz y llegan al cerebro.
Y lo primero que hace es que esas ovejitas se ponen lentas, perezosas y somnolientes. Eso es lo que pasa con estas ovejitas. Ya eso en el mundo, ¿no es cierto?, ovino se sabe, se ve. Por eso es que en el Antiguo Testamento ya y en el Salmo 23 habla, ¿verdad?, del ungüento. Ya cuando habla, ¿no es cierto?, en el Salmo 23, que Jehová mi pastor, nada me faltará, lugares de ligados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, ungirá mi cabeza con aceite. Se refiere a eso. Era un ungüento que era algo así como un mentolatum que espantaba a las moscas para que no llegaran estas larvas, ¿ya?, y que produjeran esta somnolencia, esta como el letargo espiritual. Estoy hablando de las ovejas por si acaso, no de las personas, aunque entendemos que a veces eso pasa también en nuestras vidas, ¿no? Nos ponemos lentos en lo espiritual, perezosos, ya no estamos con tantas ganas de participar, de servir, de estar congregados. Bueno, para eso hay pastores dentro de una congregación, líderes maduros y espirituales, ancianos dentro de una congregación, para cuidar, proteger y velar sobre el rebaño de enfermedades espirituales o parásitos espirituales también. Los parásitos son muy comunes, por eso en el Antiguo Testamento se hacía pasar bajo la vara a las ovejas. Esto se refería a que literalmente el pastor tomaba su vara y se la pasaba, igual que un peine, se la pasaba por la lana, ¿verdad?, por los lomos, ¿verdad?, los costados de la oveja, para que no hubieran parásitos, ¿ya?, bichitos que se meten ahí y que succionan la sangre y que viven, ¿verdad?, debilitando y molestando y enfermando a la oveja. Y muchos de esos parásitos también lo vemos hoy en día, como por ejemplo la comodidad. Muchas de nuestras iglesias, ¿verdad?, sobre todo en ciudades, en países mejor o más desarrollados, nos volvemos cómodos. Nos conformamos con, ¿verdad?, tomar nuestro vehículo, ir a la iglesia, ya nos enojamos si no encontramos estacionamiento, pero después se nos pasa el enojo porque vemos en la entrada, ¿verdad?, al portero que nos saluda con una buena sonrisa. Entramos, nos sentamos, escuchamos la palabra del Señor, damos una ofrenda, un diezmo, nos sentimos, ¿verdad?, que ya hemos cumplido con el Señor y nos vamos. Y durante la semana nos olvidamos que tenemos una hermandad, nos olvidamos que tenemos hermanos necesitados, nos olvidamos que tenemos hermanos en aflicción. Quizás nos acordamos de orar por ellos, pero no hacemos mucho en la práctica para estar con nuestros hermanos y servirnos unos a otros. Y volvemos nuevamente a la próxima reunión y es lo mismo. Y nos volvemos, ¿verdad?, cómodos. Hacemos que todo sea más fácil, ¿ya? A veces en lugares donde hay más necesidad o carencia, vemos hermanos más comprometidos, que ellos mismos traen sus bancas, sus sillas, ¿verdad?, de largo tramo, ¿ya?, o recorren un recorrido largo por llegar y estar tempranito en la casa del Señor, a buena hora, para no perderse ni un minuto de la enseñanza y de la comunión con los santos. Otro parásito es la mundanalidad. Como el mundo se nos pega tan fácil, ¿no es cierto? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O como dice el apóstol Pablo, para ser sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. ¿Sabes cuál es uno de los peligros más sutiles y valga la redundancia, peligrosos para una oveja? Cuando va a beber agua. Cuando va a beber agua, ¿ya?, la misma agua que moja, ¿verdad?, su lana, la hace quedar pesada. Y a veces el barro hace que no se pueda mover con facilidad. Y si viene un cocodrilo o viene un lobo que está merodeando, ¿qué pasa con la oveja? Coopera. Bueno, a veces nos pegamos tanto en las cosas de este mundo. Se nos pegan, ¿verdad? Se nos pegan cosas de este mundo, como el afán, como el tener más dinero, el tener que trabajar un día domingo, siendo que deberíamos dedicar el domingo a las cosas del Señor. Cosas como esas, ¿verdad?, que se nos van pegando, ¿verdad? Cosas como las que vemos en este mundo. Bueno, cuidado con esas cosas. O la carnalidad, nuestra carne, nuestra propia personalidad, nuestra propia forma de ser, nuestros arrebatos. A veces airados, a veces apáticos, a veces egoístas. Somos tan egoístas muchas veces, ¿verdad? Vemos por nosotros mismos. Todas estas cosas son necesarias ser pastoreadas dentro de una iglesia, ¿ya? Dentro de un rebaño, que es una iglesia, sabemos y entendemos que no hay perfección.
Todos somos, ¿verdad?, ovejitas en el rebaño del Señor y que venimos de diferentes contextos y generalmente de muchos fracasos. Como alguien en una oportunidad se le dijo, ¿verdad?, no busques una iglesia perfecta, ¿ya? Y si la encuentras, no te metas a ella porque la vas a echar a perder. El problema somos nosotros, cuando luchamos con nuestra carne, pero cuando nos rendimos a la carne y dejamos que la carne tome el control de nuestras decisiones, de nuestras actitudes. No voy a la iglesia porque me miró feo, porque el hermano o la hermana no me saludó. Como si fuéramos tan importantes, ¿no es cierto? Como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios por ir a la iglesia. Nuestra carne, hermano, es nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo. A veces le echamos la culpa al diablo, que el diablo me tentó, y que los demonios, y que la falsa doctrina, y los falsos maestros. Pero a veces es nuestra propia carne la que muchas veces nos impide, ¿verdad?, ser ovejitas tiernas y dóciles para nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer y último lugar, dentro de esta misma idea, un rebaño necesita ser guiado, un rebaño necesita ser apacentado o pastoreado, pero también, dentro de esto mismo, un rebaño específicamente necesita ser protegido. Ser protegido porque, nuevamente, de todos los animales de la creación, probablemente uno de los animales, si no el más vulnerable, el más frágil, ¿verdad? Y por qué no decirlo, el más torpe, son las ovejas. Y a veces somos así nosotros. Cometemos errores una y otra vez. Quizás podríamos decir incluso el ser humano, ¿verdad?, dentro de toda la creación es el único que comete el error una y otra vez. ¿Ya? Tropieza con la misma piedra y, como dijo el cantante, con el mismo pie. Bueno, por eso necesitamos ser parte de un rebaño y ser guiados, ser pastoreados y ser protegidos. Aún de nosotros mismos, como ya lo expliqué, pero también ser protegidos de los enemigos que tiene el rebaño. ¿Cuáles son estos enemigos? Bueno, un rebaño tenía lobos, osos, leones que le atacaban. David, ¿te acuerdas cuando se iba a enfrentar a Goliat y el rey Saúl lo menospreció? ¿Cómo tú vas a ir contra...? No, le dijo yo, si yo era más pastor de ovejas. Y venía el lobo, venía el león, venía el oso, y yo, si arrebataba una presa, yo lo perseguía y mataba al león, mataba al oso si fuera necesario, y le arrebataba de su hocico lo que quedara de la presa. ¿Cómo no voy a derrotar a este incircunciso filisteo que, ¿no es cierto?, se burla de los escuadrones de Israel? Bueno, así David es tipo de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, para que podamos ser su rebaño. Hay muchos peligros a nuestro alrededor. Volviendo a Juan capítulo 10, pasaje con el que comenzamos, Juan capítulo 10, el versículo 10, ya Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo siempre va a tener ese propósito en toda iglesia: hurtar la gloria de Dios, robarse la gloria, matar, separarnos unos a otros. La muerte significa separación. Él nos quiere separar, ¿verdad? No va a poder quitar nuestra salvación si somos hijos de Dios, porque la salvación no se pierde. Esa es otra doctrina fundamental que han defendido los bautistas a través de los siglos. No se pierde la salvación. Pero el diablo va a querer que nos separemos, va a querer que nos dividamos. Por eso es que el diablo viene no solo a hurtar, sino a matar y también a destruir el testimonio. ¿Cuántos hijos de Dios conocemos? Quizás recordamos algunos que se han alejado, han caído en pecado y han manchado el testimonio de Jesucristo. Esa es la labor del diablo. Y como dice el dicho, él no duerme ni deja dormir. Por eso es que debemos velar y orar en oración y estar atentos. Hoy en día hay muchos peligros, hermanos. En Hechos, capítulo 20, volviendo al texto que Pablo predicó a los pastores, en Hechos capítulo 20, busquémoslo. Hechos capítulo 20, si no alcanzas ahí, pon atención. Versículo 28, ya recordando lo que Pablo le dijo a los pastores, le dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice: porque yo sé, miren lo que dice Pablo, yo sé que después de mi partida, esto lo dijo bajo inspiración del Espíritu Santo, porque quedó registrado aquí. Después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán al rebaño. Los en piel de oveja, sí. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Son tiempos peligrosos, hermanos. Son tiempos en que si no nos cuidamos podemos ser arrastrados, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. He escuchado y he visto muchos jóvenes, hombres, mujeres, que han dicho, no, yo soy fiel a la palabra del Señor. Pero así también muchos de ellos se han alejado. Y hoy en día no solo están en el mundo, sino aún están en sectas o doctrinas demoníacas. Qué triste, hermano. Qué triste. Recuerdo un hermano, ¿verdad?, que en un momento empezó a meterse mucho con el tema de Israel, ¿verdad? Y al final se empezó a meter tanto con el tema de Israel que se creyó israelita, se creyó judío. Se creyó judío. Y él no era judío, era chileno. Más chileno que los porotos. ¿Ya? Pero tenía ahí en su casa una cajita y un día me invitó y me dijo, mira, este tiene las medidas del arca. Y ya, le dije yo, del arca del pacto. Y tendrá dentro la vara de Aarón y un poco de maná. No, me dijo, es que esto es simbólico. Y empezó a meterse y a meterse y al final terminó tan lejos del Señor. Fue tan triste volver a visitarle y ya estar lejos de ellos. Le dije, ay, mira, tú estás tomando un camino que no es correcto, que no es bíblico. Va a llegar un momento en que vas a estar tan lejos, pero tan lejos, que ya ni siquiera vamos a poder conversar. Y fue así. Años después lo pude ir a visitar a su casa. Él ya estaba viviendo en Canadá. Fui a visitar a su casa y sabes que ya estaba pero tan lejos y tan perdido en su doctrina, en su mundo. Se creía judío, como dice el libro de Apocalipsis, perteneciente a una sinagoga de Satanás. Se decía ser judío, pero no lo era. Muchas veces así empieza la falsa doctrina, fascinándonos con algo. Bueno, en 2 Timoteo capítulo 4, el mismo apóstol Pablo también exhorta, aconseja a su discípulo Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, dice, en su manifestación y en su reino, que mantengas entretenida a la gente en tu iglesia. Para que, mejor que estén en la iglesia que estén en el mundo. No importa si vienen, ¿no es cierto?, vestidos de todas formas y de todos colores y de todas actitudes, no importa, lo importante es que estén en la iglesia. Así que se mantengan ahí. ¿Eso le dice Pablo a Timoteo? No, él le dice con seguridad y certeza, predica la palabra. Predica la palabra, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y con toda doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No, es que es dura esa palabra. ¿Quién la puede oír? Como en Juan 6, ¿verdad? Muchos discípulos dijeron de Jesucristo. No, es que allá predican muy duro. No, es que allá hablan fuerte contra el pecado. Y eso molesta, incomoda. Bueno, para eso tú vienes a una iglesia bíblica bautista. Si no, puedes ir a una iglesia, ¿verdad?, donde te van a entretener, donde te van a subir el autoestima, donde la vas a pasar súper bien y donde te vas a emocionar hasta lo sumo, pero después durante la semana tu vida va a ser igual que siempre. No, es la palabra la que nos transforma. Es la palabra la que nos transforma. Predica la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tú hoy en día te metes a YouTube y vas a encontrar pastores, predicadores e iglesias de lo que tú quieras. De lo que tú quieras. Si quieres buscar una iglesia donde todos se vistan de azul, vas a encontrar una iglesia donde todos se vistan de azul. De lo que tú quieres vas a encontrar hoy en día. Porque se van a amontonar, dice la palabra del Señor Maestro. Se van a amontonar conforme a sus propias concupiscencias, a los gustos de cada uno. Pero nosotros venimos a la iglesia no para satisfacer nuestros gustos o preferencias personales, para exponernos a la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Dice el versículo
que el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Para eso, hermanos, somos perfeccionados en una iglesia. No lo busquen, pero en Efesios 4:12 habla ahí de que el Señor, entre otras cosas, constituyó a pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya no hay hoy en día apóstoles, ni tampoco hay profetas, porque ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. No necesitamos más revelación, porque ya la tenemos completa. Lo que es en parte, dice 1 Corintios 13, como las profecías, la lengua y la revelación iban a terminar. Hoy en día ya tenemos la revelación completa, a la cual hacemos bien en estar atentos, hasta que el día esclarezca y el sol de justicia amanezca, ¿verdad?, en nuestros corazones, que es la venida de Cristo. Por eso, hermanos, es que necesitamos ser capacitados, necesitamos ser entrenados, necesitamos ser discipulados, necesitamos ser perfeccionados, expuestos a la palabra del Señor. Por eso es que tenemos nuestras reuniones, tanto los jueves como los días domingos. Por eso es que tenemos reuniones de ministerio, para exponer la palabra del Señor ya directamente en cada necesidad, como varones, como damas, como jóvenes adultos, como jóvenes menores, etcétera, etcétera. Por eso es que tenemos retiros, para apartarnos del mundo por un periodo de tiempo determinado y consagrarnos a ser expuestos a la palabra del Señor, para ser perfeccionados, porque estamos en tiempos peligrosos. Hoy en día hay mucha falsa doctrina y necesitamos ser exhortados por un pastor, como Pablo le dijo a Tito, ¿verdad? Allá en Tito 1:5, para corregir lo deficiente, para que así podamos ser sanos en la doctrina, sanos en la palabra del Señor, para que así podamos, ¿verdad?, con sana enseñanza, con sana doctrina, rebatir a los que contradicen y desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Allá en Tito capítulo 1, el versículo 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ser sano en la fe, hermanos, no es fácil hoy en día. Ser sano en la fe se requiere un costo, pagar un costo, un precio. Y se requiere, ¿no es cierto?, exponer la palabra de Dios con seriedad, con fidelidad y tal como ella es, sin acomodarla a nuestros gustos o nuestras preferencias, para así ser exhortados, para así ser animados, para así ser motivados, en algunos casos ser también animados a vivir la palabra del Señor. Es importante un rebaño, ¿no? Ser parte de un rebaño. Y es importante entender que Jesús es nuestro buen pastor. Y es importante entender que dentro de un rebaño también deben haber hermanos maduros y espirituales, para que podamos mantener siempre un rebaño unido, bien dirigido y sano en la fe. Bueno, esa es una de las figuras que la palabra del Señor utiliza con respecto a su iglesia. Qué importante entonces es pertenecer a una iglesia, estar comprometido con tu iglesia local, sirviendo en ella, ¿verdad? Y ser parte, ¿verdad?, activa del rebaño del Señor. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te doy muchas gracias